Tiene que estar por aquí. ¿Ah? Queridos Timmy Moby, ¿me pueden hablar sobre las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que hacen? Martín. Oye, tienes suerte, porque justamente estamos en Washington, D.C. Cuando se escribió la Constitución, los redactores dividieron los poderes del gobierno federal en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. El Capitolio de los Estados Unidos es el hogar de la rama legislativa del gobierno, es decir, del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos está a cargo de crear leyes. El Congreso está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ambos están formados por gente de cada estado. Bien, en total hay 435 asientos en la Cámara de Representantes, pero el número de representantes enviados a la Cámara varía según el estado. Cada estado envía cierto número de representantes dependiendo del tamaño de su población. El Senado siempre tiene 2 representantes por estado. En la actualidad hay 100. Los votantes eligen 2 senadores de cada estado, sin importar el tamaño de la población. Bueno, el Senado y la Cámara trabajan juntos pero tienen diferentes poderes. Tanto la Cámara como el Senado pueden presentar proyectos de ley que se pueden convertir en leyes. Pero solo la Cámara puede presentar propuestas relacionadas con los gastos del gobierno y solo el Senado puede aprobar o rechazar tratados con otros países y nominaciones presidenciales para puestos gubernamentales. La rama legislativa, con sus muchos representantes, ayuda a construir las leyes de una manera que sirvan a cada rincón de la nación. La rama ejecutiva incluye al presidente, al vicepresidente y a los líderes de varios departamentos y agencias del gobierno. La rama ejecutiva lleva a cabo las leyes y aprueba y recomienda nuevas y también dirige la defensa nacional y la política exterior. Además, el presidente es comandante en jefe del ejército. El presidente opera con la ayuda de varios asesores especiales llamados miembros del gabinete. Ellos asesoran al presidente en temas políticos relacionados con asuntos internacionales, defensa, agricultura, trabajo, educación y muchos otros. La oficina del presidente ha ganado poder desde que la ocupó George Washington. El día de hoy el presidente es una de las personas más influyentes de la nación y tal vez del mundo. Aún así, el presidente solo cuenta con 2 términos de 4 años como máximo y después debe darle la oportunidad a alguien más. Finalmente, la rama judicial está encabezada por la Corte Suprema y sus 9 jueces. La principal responsabilidad de la Corte Suprema es revisar y deliberar en la Corte casos que puedan estar en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos. Revisan estos casos y deciden si las leyes en cuestión son inconstitucionales o no. La Corte Suprema es la corte más alta en el país y sus decisiones prevalecen sobre todas las demás cortes. Las cortes inferiores entonces usan las decisiones de la Corte Suprema como pautas a seguir. Al presentar sus fallos, la Corte Suprema de hecho está interpretando la Constitución y ayudando a moldear la ley de la nación. Bueno, cada una de estas ramas del gobierno de los Estados Unidos está unida entre sí por un complejo sistema de pesos y contrapesos. Los fundadores de los Estados Unidos no querían que ninguna de las ramas tuviera demasiado poder, por lo que cada rama de gobierno está limitada por las otras 2 en diferentes maneras. Por ejemplo, el Congreso presenta propuestas de ley al presidente, pero el presidente puede decidir, las firma y las veta.
pero el Congreso puede anular ese veto si 2/3 de los representantes en ambas cámaras están de acuerdo. Sin embargo, si la Corte Suprema decide que la ley es inconstitucional, entonces la ley desaparece. Además de los pesos y contrapesos asociados con las leyes, también existen otros. Los miembros del gabinete del presidente deben de ser aprobados por una mayoría en el Congreso. Los jueces de la Corte Suprema tienen puestos vitalicios, pero primero deben ser designados por el presidente y aprobados por el Senado. El Congreso también puede remover jueces de la Corte Suprema a través de un proceso llamado destitución. La oficina del presidente puede ser muy poderosa, pero la Corte Suprema puede declarar las acciones del presidente. La oficina del presidente puede ser muy poderosa, pero la Corte Suprema puede declarar las acciones del presidente inconstitucionales y el Congreso, de hecho, puede remover al presidente a través de una destitución. Creo que ya entendiste la idea. Los pesos y contrapesos y la separación de poderes ayudan a mantener el equilibrio del gobierno federal. Los cambios pasan lenta y deliberadamente, y solo cuando mucha gente está de acuerdo. Bueno, no creo que haya nada en la Constitución que diga que los robots no pueden lanzarse para puestos públicos. ¿Que si votaría por ti? Soy muy joven para votar.